Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este día 28 de diciembre. El día de ayer había anunciado que hoy íbamos a tratar los hechos relativos a la corrupción que se ha denunciado y sobre la cual se está realizando acciones y operativos de seguimiento y persecución para la aprehensión de personas que han estado o están o estarían involucradas en este tema, fundamentalmente en relación al caso Petroecuador. Para hablar sobre estos temas hemos invitado al señor ministro del Interior, Diego Fuentes, quien prácticamente acaba de regresar de Lima, Perú, y nos tendría novedades. Señor ministro, muy buenos días, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. La primera pregunta, usted anuncia que se habría montado una estructura familiar en relación al caso Petroecuador, en relación a lo de conocido como Capaya y ahora aparentemente y también con anuncio del presidente de la República dice se ha detectado ya a los peces gordos y se relaciona a Carlos P.C., conocido en este momento mediáticamente como Capaco. ¿Cuál es los argumentos o qué lleva a determinar que se ha montado esa estructura familiar? Buenos días, Carlos. Agradecemos su presencia, como siempre, para podernos nosotros entrevistar y dar información a la ciudadanía. Muy amable por esta oportunidad. Yo creo que hay que empezar haciendo un recuento de algunos temas, ¿no? Esta es una investigación que nace sobre la denuncia que plantean algunos funcionarios del Gobierno Nacional. Esta ha sido una iniciativa del Gobierno Nacional que la ha llevado a la Fiscalía General, un proceso que en realidad ha permitido determinar en un principio un grupo de personas que operaban dentro de Petroecuador y que obviamente desde esa perspectiva pues desviaban capitales por hechos que eran delictivos, entre ellos cohecho, lavado de activos y algunos procesos adicionales que se están aperturando. En este sentido, desde la última semana de diciembre, hemos nosotros tenido algunas acciones importantes que ustedes las han visto en medios de comunicación, sobre todo en Perú. ¿Y sobre qué nacen estas acciones? Debido a la investigación que se ha realizado, al impulso que ha tenido la Fiscalía General, al impulso que ha dado el Gobierno Nacional, en las últimas semanas se han determinado, como usted bien dice, una estructura familiar que se dedicaba básicamente a través de temas de cohecho, temas de corrupción, a desviar igual capitales sobre la base de estar enquistados en Petroecuador. ¿Cómo nosotros logramos comprobar esto? Nos logramos comprobar debido a que, obviamente, en todas las investigaciones hemos determinado que el señor Carlos Pareja Cordero, él es una persona que es vinculada a este caso porque tendría movimientos de aproximadamente 53 millones de dólares que están debidamente comprobados y que están vinculados al caso de Petroecuador. Obviamente este movimiento, que es sumamente inusual, nos ha permitido ir vinculando a otras personas de una estructura ya en realidad familiar. El señor Carlos Pareja Dasum también está vinculado y obviamente nosotros hemos emitido órdenes de detención tanto en el país y a nivel internacional. Cuando dice que se han detectado movimientos por 52 millones de dólares que llamó la atención y que estarían vinculados al tema Petroecuador, ¿qué hace que se determine que estarían vinculados al tema Petroecuador? Es decir, hay movimientos de 52 millones también que están relacionados con la cuenta de exfuncionarios de Petroecuador que hoy están privados de la libertad y que otros estarían fuera del país. Así es. Mire, es importante que ustedes conozcan que toda esta investigación ha permitido verificar cuentas, verificar transacciones entre personas que eran exfuncionarios de Petroecuador, verificar transacciones entre contratistas de Petroecuador y obviamente dentro de esa investigación poco a poco se ha ido aperturando una gran sábana de información. Dentro de esta información salta esta información particular de una empresa vinculada al señor Alex Bravo, en donde también estaría vinculada una empresa que estaba registrada a nombre del señor Carlos Pareja Cordero. En ese momento se logra determinar que existe esta vinculación de 53 millones de dólares en movimientos entre estas cuentas que son vinculadas y que obviamente a nosotros nos da una alerta también de que aquí ya se está conformando una estructura que en realidad venía operando desde mucho más antes. Eso es importante determinarlo, una estructura que venía operando enquistada ya en Petroecuador desde mucho más antes y que básicamente usaba a través de paraísos fiscales cuentas para poder desviar estos fondos. ¿Y estos dineros que se han detectado de movimiento provienen de la contratación pública de Petroecuador
o pudiese también venir de dineros provenientes de la comercialización del crudo? En realidad nosotros pensamos hasta el momento que estos dineros podrían venir de principalmente la contratación pública que se realizaba a través de las empresas y las filiales de Petroecuador. Obviamente nosotros no hemos descartado la segunda opción, estamos determinando con la Fiscalía General, que es la que está realizando la investigación, si habría esta posibilidad, pero hasta el momento lo que sabríamos es que estas cuentas y estos dineros saldrían de temas ilícitos relacionados con contrataciones entre empresas, proveedores y Petroecuador. Ahora, hay algo que está en el ambiente, a ver, ustedes ya venían investigando, habían detectado, estaban sobre la pista del señor Carlos Pareja Cordero, pero sin embargo de aquello, él sale del país aparentemente de forma irregular y llega a Lima. ¿Eso qué significaría? Significa que se está filtrando información de algún lado, o llámese de parte de la policía o llámese de la propia Fiscalía. Yo creo que en realidad la lectura que le debemos dar a esto es la lectura evidente, ¿no? Esta persona, lamentablemente estas dos personas salen del país de forma irregular. Obviamente ellos ya, por la estructura familiar que nosotros hemos logrado determinar en la que operaban, ellos ya seguramente presumían que eventualmente era cuestión de tiempo para que las investigaciones logren vincular a estas dos personas, entre otras personas que se han vinculado a este proceso. Se realizaron el día 25 varios allanamientos, existen órdenes de detención que se han emitido por parte de la función judicial por pedido de la Fiscalía, y obviamente era cuestión de tiempo para que ellos ya comiencen a ver que la estructura con la cual ellos venían operando por muchos años atrás, porque esto es importante delimitarlo, ellos venían operando en una estructura dentro de Petroecuador porque son funcionarios de carrera, son funcionarios que estaban en carrera dentro de Petroecuador. Lo que usted me quiere decir es que este sistema, este enjambre familiar, llamémoslo así, venía funcionando antes del 2007. Por supuesto, esto es un tema que nosotros hemos logrado determinar, viene funcionando muchos años atrás, y lo que hacía esto es operar a través de paraísos fiscales para sacar estos dineros. En realidad, lo que hemos nosotros descubierto es que este grupo estaba enquistado y habían encontrado inclusive una forma de blindarse dentro de Petroecuador para, a través de contrataciones, a través de coimas, a través de algunos hechos ilícitos, generar dineros y sacarlos fuera del país. Aquí obviamente también se han aperturado investigaciones de lavado de activos que son sumamente importantes, porque aquí ya esto no sale solamente en el simple cohecho, sino también en el lavado de activos, en la desviación de fondos, en el testaferrismo, entre otros delitos que estamos investigando. E insisto, aquí lo que se ha determinado es una estructura familiar que operaba dentro de Petroecuador y que obviamente usaba paraísos fiscales que ya estaban constituidos con algún tiempo atrás para lograr sacar estos dineros. Pero lo importante de esto es la lectura de que ellos obviamente en esta investigación ya tenían conocimiento que era cuestión de tiempo determinar su participación. Ellos salen del país y salen de forma ilícita, salen falsificando un sello de migración, salen por vía terrestre, llegan al Perú, y obviamente desde ahí yo creo que el punto de partida es... Eso da mucho que decir también, ¿no? Salen ilícitamente, falsifican un sello y llegan al Perú. La salida del señor Carlos Pareja Cordero y de la otra persona, Carlos Pareja, no recuerdo el segundo apellido, Dazún, ¿está registrada en el país? En el país no está registrada. Eso ha sido inclusive uno de los elementos sustanciales con la cual nosotros el día de ayer y desde el día lunes nos hemos reunido con las autoridades peruanas para mostrarles la gravedad del asunto de cómo salen irregularmente estas personas, falsifican un sello para poder ingresar al Perú, y obviamente eso ha permitido que tengamos ya una resolución de expulsión por parte de la superintendencia. ¿Ya hay la resolución de expulsión? Es así, hay una resolución de expulsión en vigencia por parte de la Superintendencia de Migraciones del Perú, por lo cual obviamente ellos están en una situación no solamente de irregularidad migratoria, sino también de prófugos de la justicia, porque existen órdenes de detención en el Ecuador y hemos ya activado las difusiones rojas a nivel internacional con Interpol. Es decir, ellos tienen una situación no solamente de irregularidad migratoria en el Perú, sino también tienen una situación de calidad de prófugos para la justicia ecuatoriana y peruana. Pero el abogado del señor Pareja Cordero indica que él entró al Perú en calidad de turista y que por un tema migratorio no es susceptible a una extradición o deportación. Bueno, esos son datos en realidad que yo creo que tratan de malinformar a la ciudadanía y un poco plantear también algunas estrategias para ellos deslindarse de su responsabilidad, ¿no? Estos datos que nosotros los damos son datos oficiales. Yo me he reunido con las autoridades de Cancillería y del Ministerio del Interior peruano, hemos entregado toda la documentación correspondiente y hemos entregado formalmente los registros migratorios de cómo esta persona salió
ilegalmente, puesto que no consta registro de salida del país e ingresó con un sello falso que no es un sello ecuatoriano. Pero casualmente el abogado del señor Pareja Cordero argumenta que por el tema migratorio no fue detenido, sino retenido y después puesto en libertad. A ver, hay dos temas, ¿no? Con el tema migratorio, la Superintendencia de Migraciones ha emitido ya una resolución de expulsión, porque eso es un proceso administrativo. En efecto, no puede ser detenido por un tema migratorio, pero lo que ha hecho la Superintendencia de Migraciones del Perú es emitir una resolución cancelando su estancia y expulsándolo inmediatamente para que él no pueda permanecer más tiempo en el Perú. Es decir, en el momento que él sea encontrado y sea puesto a órdenes del control migratorio, él será inmediatamente expulsado del país para que regrese al Ecuador por la vía administrativa. Por la vía procesal penal, él tiene órdenes de detención vigentes en la República del Ecuador, órdenes que han sido también puestas en conocimiento de las autoridades peruanas, pero que adicionalmente han causado una difusión roja a nivel internacional, que significa que en el momento que él sea también detenido, saltará la difusión roja internacional y él sería sujeto inclusive de un proceso, si es que fuera de extradición también. Lo cual significa que es una instrucción fiscal en este momento. Por supuesto, él tiene órdenes de detención emitidas. Usted habla de la estructura familiar. ¿Cuántas personas están involucradas en esto? Bueno, en realidad nosotros hablamos de una estructura familiar debido a que aquí hay hijos, primos, hay personas que están vinculadas con cierto grado de familiaridad. En realidad dar un número a este momento sería, yo creo que un poco más que prematuro, sino que sería un poco afectar la investigación. Pero lo que hemos determinado es que aquí, obviamente, el señor Carlos Pareja Llanuselli tiene una relación de familiaridad con el señor Carlos Pareja Cordero y que obviamente dentro de esa familiaridad inclusive habría algunas cuentas o algunas empresas que responden a intereses mutuos. Entonces, dentro de toda esa estructura, obviamente hemos determinado algunos desvíos de fondos que permitirían vincular a esta gran estructura familiar. Y obviamente yo insisto, esta estructura familiar venía ya en realidad de acuerdo con la información que nosotros tenemos, que la Fiscalía ha procesado, que la Fiscalía ha investigado y que ha logrado determinar, operando ya por algún tiempo en realidad, lo cual, como se ha dicho ya, estamos llegando a los cabecillas de esta estructura familiar, a los peces gordos, si cabe el término coloquial. Obviamente esta estructura familiar lo que había logrado es inclusive ya tener toda una estructura para sacar estos dineros y obviamente depositarlos en paraísos fiscales. Yo creo que aquí es importante este dato de que son más de 53 millones que hasta el momento hemos logrado determinar en movimientos entre cuentas que han salido y que han entrado y obviamente están vinculados dentro de este proceso. Y obviamente también que estas personas son funcionarios de carrera, no son funcionarios que estaban puestos inclusive en este gobierno, son funcionarios que venían operando desde muchos años atrás. Entonces aquí, por ejemplo, hacemos alusión a un tema también que es fundamental. El señor Carlos Pareja Cordero, que es un conocido social cristiano, él venía desempeñando varios cargos hace muchos años y que le habían dado inclusive la fortaleza para poder generar esta estructura familiar. Ahora, se habla de funcionarios de carrera. ¿Estos funcionarios de carrera ya no están en Petroecuador? ¿O puede existir todavía una estructura interna en este momento? Este es un proceso que yo creo que ha permitido a la gran mayoría ya lograrlos identificar. Algunos están detenidos, otros están procesados, algunos que lamentablemente sobre la base de esta relación de sentirse que van a ser determinada su responsabilidad han fugado del país, pero yo creo que aquí también lo importante es que sepa la ciudadanía que vamos a hacer todo lo necesario para traerlos a que respondan a la justicia ecuatoriana. Pero en todo caso, unos procesados, otros detenidos, otros que lamentablemente han salido del país huyendo de la justicia, pero lamentablemente se plantean como inocentes, pero yo creo que da mucho que decir esa fuga del país. Entonces nos da ya un margen de la gran mayoría identificada y unos pocos que estamos por identificar en las próximas semanas. Y en relación a Carlos Pareja Llanuselli, ¿se sabe, se conoce el paradero? Tenemos información importante de dónde estaría este ciudadano. Estamos trabajando fuertemente para activar mecanismos internacionales que nos permitan traerlos. Entre esos, uno de ellos es la extradición, entre otros. Por ejemplo, en el caso de los señores Pareja Cordero y Pareja Dasum, lo que hemos hecho de manera inmediata, en el momento que supimos que llegaron al Perú ilegalmente, insisto, ilegalmente, porque salieron con un sello falsificado, ha sido emitir las órdenes de detención, las órdenes de difusión internacional. Hemos cancelado sus pasaportes a nivel internacional. Hemos adicionalmente solicitado a las principales embajadas la revocatoria de las visas.
que tienen estas personas con sus familiares para efecto de que en realidad se sientan atrapados por la justicia. Y obviamente en ese marco sean retornados inmediatamente al Ecuador. A ver, pero ¿qué nos hace creer que el hecho de haber caducado o anulado sus pasaportes, la vigencia de sus pasaportes, pueda permitir la captura de estos señores? Porque supongo yo que en el caso de Carlos Pareja Yanoselli también los pasaportes fueron anulados. En realidad yo creo que es al contrario. Todo este blindaje que hemos logrado, difusiones rojas que no les permiten salir legalmente de ningún país a ningún otro destino internacional, órdenes de detención vigentes en el Ecuador, la cancelación de los pasaportes que ha sido notificada a las principales embajadas y consulados, eso lo que hace es que ni por vía administrativa ni por vía judicial ellos sientan o tengan la capacidad de salir del país, en donde están actualmente en el Perú. Y obviamente hemos coordinado con las autoridades peruanas para poder nosotros contar con todo un equipo y andamiaje de investigación para determinar su paradero, inmediata aprehensión y traslado a la República del Ecuador. ¿Se determinan que las cabezas responsables o los peces gordos, como se ha mencionado, terminan con estos señores o hay más allá, habría más allá de estos señores personas involucradas que serían más poderosas? En realidad yo creo que en este proceso que ha sido en retrospectiva, hemos llegado a las grandes cabezas. Obviamente no podemos determinar que exista algún elemento, algún ciudadano adicional que pueda tener una capacidad de estructura similar, ¿no? Pero yo creo que las investigaciones están avanzando y ha sido justamente el análisis financiero, el análisis de investigación, de cuentas, de empresas, de todos los procesos, inclusive los aportes que hemos tenido de las personas que están vinculadas y que ya han dado sus versiones, que ha permitido ir desestructurando esta gran organización familiar que venía operando. Cuando usted me habla de un movimiento, yo había dicho 52, usted me dice 53 millones de dólares de movimientos irregulares en cuanto a este caso, y me menciona adicionalmente que vendrían operando incluso antes del 2007. ¿Estos 53 millones de movimientos responden a qué periodo? En realidad entendemos que estas cuentas de los 53 millones son solamente movimientos desde el año 2015 hasta el 2016. O sea, que puede ser mucho más. Es en realidad que nosotros tenemos la presunción de que aquí hay una gran cantidad de dineros que se movieron a través de estas cuentas y que obviamente salían de estos productos ilícitos de negociaciones y de contratos entre estas personas, que insisto, son funcionarios que inclusive son antes del gobierno nacional. Acá estamos hablando de gente que está muchos años más atrás. ¿Y estos movimientos de cuentas pertenecen a cuentas en paraísos fiscales? Así es, algunos están vinculados en paraísos fiscales, esa es parte de la estructura. Justamente lo que ellos habrían logrado es blindarse a través de paraísos fiscales, empresas que tenían ciertas fachadas, para sacar estos dineros, desviarlos, obviamente tratar de evitar que sean vinculados a sus personas y sacarlos a paraísos fiscales. ¿Cómo se accedió a la información de los paraísos fiscales? ¿Hubo algún tipo de colaboración? Ha existido colaboración, la Fiscalía ha hecho un trabajo yo creo que fundamental, un trabajo sumamente profesional. La Fiscalía ha hecho un trabajo muy minucioso por sobre todo, y obviamente lo que se ha hecho es a través de la coordinación y obviamente de la asistencia penal internacional requerir información de varios países, que ha sido fundamental y vital para poder determinar la participación de estas personas. La conversación que mantuvo el presidente de la República del Ecuador con Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República del Perú, ¿fue fundamental para emitir esta resolución de expulsión? Yo creo que la relación con la República del Perú es una relación que policialmente al menos es una relación muy buena, ¿no? Nosotros, yo justamente eso lo mencioné en mis reuniones con las autoridades, hemos entregado varios individuos de alta prioridad para el gobierno peruano y obviamente hemos pedido esa reciprocidad en retorno. Obviamente se han hecho coordinaciones al más alto nivel y creo que han sido determinantes para que ellos puedan también acelerar un proceso de cooperación que ya existe. Esto es un proceso que lo hacemos regularmente con todas las personas que están prófugas o que están requeridas por la justicia ecuatoriana. Esto no ha sido un tema político de ir a buscar o perseguir a alguna persona. Aquí lo que se persigue son delitos. Y este tipo de coordinaciones, ustedes como medios de comunicación pueden corroborarlo, se han hecho en absolutamente todos y cada uno de los casos, desde personas que son requeridas por violencia criminal hasta estos casos que son por temas de corrupción. Cuando usted emitió su mensaje vía Twitter, indicaba que el señor Carlos Pareja Cordero había sido abogado de los hermanos Isaías y también de Odebrecht. Debo entender, o debería entender, que esa mención simplemente es una relación de carácter histórico, contextual,
o hay algún indicio de relacionamiento con este caso? En realidad yo creo que eso es un tema de antecedente que lo puse yo justamente para que la ciudadanía vea. Estas personas que en algunos casos muchas personas, actores políticos actuales, pues estaban pendientes de esta investigación y sobre todo del impulso de este caso, pues hoy por hoy se ven en una encrucijada debido a que la investigación también comienza a arrojar nombres de personas que son mucho más atrás de este gobierno. Yo creo que la madurez que debe tener la política y sobre todo la vinculación en estos casos de corrupción debe ser orientada al caso, no a los gobiernos ni a las personas, sino a los casos de corrupción. Y obviamente esta mención hace en relación a la calidad que tenía este señor, este ciudadano Carlos Pareja Cordero, y obviamente la capacidad también de intervención debido a toda esta vinculación política que él tenía. Él ha sido una persona vinculada en varios temas que ustedes conocen como medios de comunicación. Yo lo mencioné, abogado de los señores Isaías, fue abogado de la empresa Odebrecht, entre otros aspectos que también él tiene en su haber político, ¿no? Y obviamente la participación en el gobierno del presidente, el expresidente Febres Cordero, en calidad de secretario particular. Hay una persona detenida, tan solo al momento me refiero a este operativo denominado Navidad, el señor Ernesto W., como así se lo ha asignado. ¿Cuál sería su vinculación? A través de cuentas y a través de desvíos de dineros. Esa es la información al menos que creo que es la más prudente de entregar al momento. Estamos realizando algunas acciones adicionales con la Fiscalía, que insisto, la Fiscalía es la que ha hecho un trabajo sumamente fundamental en este caso. La policía operó a través de las órdenes que emite Fiscalía con el aval de la función judicial y dentro de este caso hay algunas personas más que han sido vinculadas, ¿no? En calidad de exfuncionarios, de contratistas y de personas que estarían obviamente actuando a través de intermediarios para que esta organización logre desviar estos fondos. ¿Intermediarios de qué característica? En las empresas que se habían conformado, ¿no? Eso es importante que sepan que aquí existen varias empresas que a través de terceros que estaban como calidad de representantes, pues sacaban los dineros de una cuenta a otra y las desviaban a paraísos fiscales. Y ya para ir terminando, en términos de incautación de bienes, de cuentas y de dinero, ¿qué tenemos? En cuentas que hemos incautado hasta el momento estamos bordeando, si les doy datos en general, no exactamente los que son, pero estamos bordeando los 14 millones en incautaciones al menos hasta el momento y estimamos que llegaríamos posible a los 20 millones con algunas acciones adicionales, pero aquí estamos hablando de una investigación que va a seguir avanzando y que va a determinar, como yo insisto, los 53 millones son solamente de un pequeño periodo. Acá estamos hablando de cuentas y de dineros que se movieron por mucho tiempo atrás en realidad, y que la investigación nos dará pues en realidad la capacidad de decir cuánto en realidad ha sido el desvío de fondos, el perjuicio que se ha generado en estos ilícitos y obviamente también la cantidad total. ¿Es factible poder recuperar los dineros que se encuentran en paraísos fiscales de las personas involucradas en este caso? Estamos trabajando en eso, ¿no? Yo creo que hay legislación importante que podría permitir eventualmente congelar algunos fondos, pero hay que hacer algunas determinaciones precisas porque aquí hay una red, una maraña de personas que están vinculadas y que lo que permiten es que no sean directamente algunas personas las que salgan como representantes en estas empresas. Entonces todo eso es el trabajo que ha hecho la Fiscalía, ir atando cabos para determinar cómo están vinculadas estas cuentas con estas personas. Señor ministro, ¿algo más que desee acotar? En realidad que este caso para nosotros ha sido un caso de suma importancia y solamente indicar que aquí ha sido en realidad un hecho de transparencia del Gobierno Nacional, es ensamblar con la Fiscalía General del Estado todos los elementos necesarios para que se logre determinar a los responsables. Yo creo que eso sí hay que hacer mención, debido a que ha sido el Gobierno Nacional el que presentó la denuncia y la Fiscalía, obviamente con el apoyo de todas las instancias del Estado, los que han estado impulsando de manera permanente este caso para determinar a quién tenga que determinarse las responsabilidades que correspondan. Muchas gracias, señor ministro, por estar con nosotros, haber aceptado nuestra invitación y haber explicado a la ciudadanía cuál es el estado de la situación de las investigaciones en relación al caso conocido como Petroecuador. Muchas gracias, señor. Gracias, Carlos. Bueno, daría la impresión de que, no tanto daría la impresión, de hecho existe y ha sido un secreto a voces, que hay malas prácticas corporativas que han tratado de incidir históricamente en la contratación pública.
Esas malas prácticas corporativas con ese objetivo tienen que ser desterradas, pero más allá de los operativos de la policía y de la Fiscalía General de la Nación, es momento de entrar a un debate profundo sobre los sistemas de contratación pública, no solo en el resto del Estado, incluyendo los gobiernos seccionales, sino también en las empresas autónomas tipo Petroecuador, porque es importante que se transparente ante la ciudadanía todo este tipo de transacciones. Y por cierto, lo que se requiere aquí no solo es eficiencia de parte de la policía, del Ministerio de Interior, sino también de la Fiscalía, y que se recupere aquello que sí nos provocó un sabor amargo cuando la persona conocida como Capaya pudo salir del país con tremenda facilidad cuando se conocía ese caso desde mucho tiempo atrás. Incluso el mismo bloque de Alianza País lo había denunciado. Esperemos que todas estas acciones orientadas a transparentar, a aprehender, capturar a los implicados, nos hagan recuperar la confianza y, como dijo aquel eslogan del Consejo de la Judicatura de Transición, ojalá podamos volver a creer. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal.